Hola chicas, bueno pues vamos con la última sesión, ¿vale? Aquí vamos a hablar sobre ayuno, microbiota y micronutrientes. Bueno, como en el ayuno intermitente vamos a dar unas pequeñas pinceladas, como ya lo comentamos en el Women's Day, aquella que lo visteis, pues ya lo conoceréis, y las que no, pues hacemos un pequeño repaso, ¿vale? Entonces nada, como definición, que al final el ayuno, como ya sabréis, que no es una dieta como tal, sino como una forma de alimentación en la cual se alternan periodos de ingesta y de ayuno, ¿vale? El, el tema, al final, el objetivo o lo que se suele eh, dar como beneficio en este tipo de alimentación es al final una reducción de las calorías, ¿vale? Sí que ahora lo que se está haciendo es investigar, aunque está todo, hay muchos estudios, pero ninguno saca nada en claro, por así decirlo, ninguna conclusión en claro, pero lo que se está haciendo es investigar qué beneficios aporta más allá de ese déficit calórico, a nivel digestivo, a nivel de células, a nivel de metabolismo, ¿vale? Y aquí, pues bueno, hay todavía como un poco de, no hay un consenso, por así decirlo, pero bueno, a modo general, los beneficios que se identifican a nivel científico, por así decirlo, sería que suprime la inflamación, ¿vale? Reduciendo la producción de sustancias proinflamatorias, ¿vale? Que bueno, ahí en el esquemita que vemos lo he sacado de un como un resumen, o sea, una investigación en la que se ha hecho un resumen de diferentes investigaciones, ¿vale? Entonces sería un poco esta la conclusión que se saca. Entonces sería eso, disminución de la inflamación, influye también en el metabolismo de los lípidos, ya que afecta la actividad hormonal de leptina, adiponectina y grelina, ¿vale? Entonces esto puede concluir en un beneficio en la pérdida de grasa, ¿vale? Eleva este nombrecito tan raro que vemos aquí, el AMPK, que lo que hace es que limita el consumo de nutrientes y promueve la autofagia celular, ¿vale? Esto es como el mejor funcionamiento de la célula o el mejor aprovechamiento, por así decirlo. Influye también en procesos de síntesis y degradación celular, eh, impidiendo la acción del otro componente. Esto a lo mejor es demasiado técnico, pero bueno, simplemente quería que lo vieseis o que lo conocieseis, que sería como eso, la acción del emetor, que es el componente, digamos, que está asociado a destrucción de las células cancerosas, ¿vale? Ahora también hay muchísima investigación de este componente que comentamos, del emetor, en cuanto a alimentación, en cuanto a nutrición, en cuanto a ver de qué manera se puede accionar o desaccionar este mecanismo. Esto es muy general, ¿vale? Tampoco está demostrado que sea un funcionamiento como muy exacto, por así decirlo. Pero bueno, parece que la línea de investigación va un poco en ese camino, ¿vale? En esa dirección. Y luego puede ser también beneficioso para disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia. Por otra parte, tendríamos como contra que puede aumentar el riesgo de caquesia, ¿vale? Que esto es como la pérdida máxima de masa muscular en los tratamientos o en el proceso oncológico, ¿vale? Puede producir también falta de rendimiento físico y mental, aunque esto parece que está más asociado a las primeras fases del ayuno. Una vez que ya el cuerpo se va habituando, no suele ser tan habitual encontrar estos síntomas, siempre y cuando también se realice bien, ¿vale? Siempre que ese ayuno lo estamos realizando con una buena calidad nutricional, no tiene por qué producir estos efectos contradictorios, por así decirlo, o contrarios, perdón. Eh, y también hay algunos fármacos que se pueden tolerar peor en ayunas. Entonces, con esto también hay que tener mucho cuidado, ¿vale? A modo resumen, a modo general, ¿vale? Tenemos lo que hemos dicho, que se trata de una manera más de pérdida de peso similar a una restricción calórica, ¿vale? Quitando todos aquellos beneficios así un poquito más específicos que aún no está muy claro si sí o si no, o si son en realidad. Eh, Al final el objetivo general, que sí que se conoce, que sí que está clarísimo, es que viene bien para una pérdida de peso, porque al final el resumen es que realizamos una restricción calórica. Beneficios que sí que, digamos, beneficios como un poquito menos científicos, por así decirlo, o beneficios un poquito más claros, pues tenemos que es fácil de realizar, que suele generar muy buena adherencia, ¿vale? Porque al final como no es una dieta, es un estilo de vida, es mucho más fácil de llevar a cabo. Eso sí, no se recomienda hacer en situaciones de estrés y ansiedad o en gente que tiene como
pues eso, como una necesidad muy imperiosa de comer, como, ¿vale? Como esa sensación así como muy de necesidad, por así decirlo, que no podemos controlar. Entonces, cuando hay ansiedad y estrés, yo de hecho no la suelo recomendar nunca. Se puede comer de todo, esto también es algo muy positivo, porque parece que siempre los tipos de dietas como que se limitan, ¿no? No puedes comer esto, no puedes comer de esto otro. Al final, en el ayuno no habría ninguna limitación. También se suele ahorrar mucho tiempo, ¿vale? De cara a que al final tenemos muy claro como las horas en las que vamos a comer y lo normal es que ya tengamos preparada la comida para ese momento y que no es factible para todo el mundo, ¿vale? Esto que al final creo que son cosas obvias. Pues eso, según qué tipo de patologías tengamos, si hay problemas digestivos, no todo el mundo le viene bien. Yo sí que es cierto que, por ejemplo, lo trabajo mucho con pacientes que tienen problemas a nivel de gastritis, como reflujo, suele ser muy beneficioso, pero no a todo el mundo le favorece, ¿vale? Y según también en qué periodo de la patología nos encontremos, pues puede ser más o menos beneficioso, ¿vale? Y bueno, aquí como un pequeño resumen de lo que sería el ayuno, que ya lo conoceréis, pero eso por un ejemplo, ¿no? De horario, por ejemplo, antes de las 12 de la mañana o lo que sería, ¿no? Después de las 8 de la tarde, por así decirlo, hasta las 12 de la mañana, no tomar nada, es exclusivamente agua o infusiones o café sin nada, sin leche ni azúcar. Y por ejemplo, la ventana de alimentación sería de 12 de la mañana a 8 de la tarde, ¿vale? Entonces, en ese rango de 8 horas de comida iríamos ingiriendo alimentos que la idea o el objetivo principal suele ser que sea una alimentación saludable, ¿vale? Como pues eso, con alimentos sanos como los que tenemos aquí, variados y sin ningún tipo de limitación, más allá de, pues bueno, alimentos azucarados, ¿no? Que siempre intentamos reducirlo un poquito. Eh, Importante que tengamos en cuenta que normalmente, y en los estudios ya se está viendo, que las comidas que se ingieren por la noche se asocian a una mayor exposición de glucosa y de insulina, ¿vale? Entonces, esto hace que comida que tiene, al final es el mismo contenido de nutrientes, digamos, durante el día que durante la noche, pero durante la noche se metabolizan o se digieren de manera diferente, ¿vale? Por lo cual se suelen aumentar los niveles de hemoglobina glicosilada, que esto es un componente que se ve en la analítica para estudiar la diabetes, y al final, pues eso, el riesgo de diabetes también a largo plazo, ¿vale? Entonces, suele ser más beneficioso que la ingesta se realice cuanto más pronto mejor, ¿vale? O sea, a primera hora del día. Eh, y importante también que se necesitaría más investigación para analizar los aspectos importantes de la dieta. Pues eso, qué tipo de alimentación, en qué horario, qué duración del ayuno, el patrón de alimentación, si dieta mediterránea, si dieta keto, si... O sea, el ayuno en general, el concepto está muy bien, pero necesitamos todavía como ir definiendo un poquito qué diferentes tipos de ayuno existen y cuáles pueden ser más beneficiosos para uno o para otro objetivo, ¿vale? Pasamos a la microbiota. En este caso, vamos a definir aquí como tres conceptos, ¿vale? Uno de ellos sería lo que sería la microbiota intestinal o la flora intestinal, ¿vale? Que sería lo mismo, que lo definiríamos como una comunidad de organismos que habita en nuestro tracto intestinal, ¿vale? Bacterias que habitan en nuestro intestino. Es cierto que en los últimos años se está estudiando muchísimo y se ha descubierto que la microbiota está desempeñando un papel importantísimo en la salud y en el funcionamiento del cuerpo en muchísimos aspectos, ¿vale? A nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel del sistema inmune, se está estudiando un montón. Yo os voy a comentar todo lo que me resulta interesante. Sí que es cierto que en muchos congresos donde estamos yendo, muchas formaciones a nivel, pues eso, como un poco más técnico, al final todo esto se comenta, pero lo que se viene a decir o lo que se viene a resumir es que todavía no se sabe prácticamente nada de la microbiota. O sea, que todo esto son como que sí, que parece que beneficia, pero no hay nada claro. Y al final un poco lo que nos vienen a decir es que la microbiota todavía está muy falta de descubrir, por así decirlo. Entonces, bueno, igual podemos ver este tipo de beneficios, pero todavía está como muy en pañales, ¿vale? Por así decirlo. En cuanto a la fibra, importante, ¿vale? Porque aquí microbiota es sinónimo de fibra. Simplemente que lo conozcáis o que tengáis el concepto, ¿no? Que es un tipo de carbohidrato, ¿vale? Que mucha gente no sabe, que la tenemos como ese miedo al hidrato de carbono y al final la fibra es un tipo de carbohidrato, pero que no se digiere, ¿vale?
y que está presente en alimentos como fruta, verdura, legumbre y cereales o grano entero, ¿vale? Lo que sería lo famoso, ¿no? De pasta integral, cereales integrales, pan integral. Si va refinado, ya no lleva la fibra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la fibra? Pues eso, como se dice que es un carbohidrato que no se digiere, ¿vale? Eso quiere decir que, que va pasando durante todo, desde, aquí estaría la boca, ¿vale? Pues desde que lo ingerimos, pasa por el estómago, por el intestino delgado, pasando por todos esos caminitos y hasta que llega al intestino grueso, no se digiere ni se absorbe absolutamente nada, hasta que no llega al intestino grueso, ¿vale? Que aquí es donde se produce la absorción de la fibra y es donde están almacenadas casi todas nuestras bacterias, por no decir todas, ¿vale? Entonces, hasta que no llega al intestino no se utiliza, por eso se dice que no es digerible, porque normalmente la digestión se produce en estómago e intestino delgado, ¿vale? Entonces, nada, simplemente que lo tengáis en cuenta que es de los pocos alimentos que llegan hasta el intestino grueso. Y luego un concepto que quiero que también conozcáis, que son los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Estos son productos finales o lo que se obtiene de la degradación de la fibra, ¿vale? Por parte de la bacteria. Es decir, la fibra llega al intestino grueso, se metaboliza o las bacterias, digamos que se la comen o la utilizan para obtener nutrientes y alimentos, al final es la fibra es el alimento de las bacterias. Y uno de los componentes que se producen son estos, son los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Y ahora os voy a comentar todos los beneficios que tiene porque son un montón y súper importantes, ¿vale? Y esto también se está estudiando muchísimo. Entonces, bueno, centrándonos en la microbiota o en la flora intestinal, que tengáis en cuenta que juega un papel súper importante en el metabolismo, como ya decíamos anteriormente, en el metabolismo de los alimentos. Y en concreto se está estudiando mucho porque juega un papel muy importante en la resistencia a la insulina, ¿vale? Y su relación que puede tener con la diabetes. También tiene un papel importante en la inflamación crónica, que al final está muy relacionada con la obesidad y en el sistema inmune, ¿vale? Importante destacar, ¿no? que en los estudios se están viendo estas tres situaciones que os voy a comentar. Las personas obesas tienen una menor diversidad de microorganismos en la microbiota intestinal en comparación con una persona con un peso normal, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que al tener menos diversidad, eh, no se van a beneficiar, entre comillas, de todo lo que conlleva tener una microbiota como muy diversa, por así decirlo. Entonces, esto a la larga puede llegar a estar relacionado con el desarrollo de diferentes enfermedades, como lo que comentábamos, como puede ser resistencia a la insulina, diabetes y alguna que otra enfermedad metabólica, ¿vale? Esto es muy curioso porque en los estudios se está empezando a investigar eh, o se ha empezado a hacer, ¿no? Esto se ha hecho en ratas, en humanos, no sé si está hecho ya o no, pero no sé si lo habréis escuchado el concepto de trasplante fecal, ¿vale? Porque se ha visto que, ya os digo, esto se ha hecho en ratas, ¿vale? Cogiendo un trasplante fecal o un trasplante fecal, perdón, o una heces de una persona con un peso normal, ¿vale? Con una composición de bacterias X, se le transfiere a una persona, o en este caso a una rata con obesidad, ¿vale? Y se ha visto que las bacterias que no tiene la persona con obesidad y que sí que tiene la persona con un peso normal, eh, pasan a través del trasplante fecal, pasan a la persona con obesidad, perdón, a la rata con obesidad y puede llegar a cambiarle toda su microbiota, ¿vale? Entonces esto es algo súper importante y yo digo que está ahí, es bastante, eh, está como en controversia, por así decirlo, porque bueno, es algo como muy raro, ¿no? Como poco. Entonces se está viendo de qué manera estudiarlo, hacerlo en persona, pero vamos, hace como, si no recuerdo mal, como en 2018, por ahí, 2019, ya se creó el primer banco fecal en Europa, si no me equivoco, para humanos, ¿vale? Entonces ya se está utilizando y se está investigando para muchísimas enfermedades, ¿vale? Entonces, para que veáis hasta dónde puede llegar el tema de la microbiota. Es impresionante como poco, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, quería que lo conocieseis, por si alguna no lo sabía. Y lo mismo ya lo habíais escuchado porque fue bastante polémico cuando se creó este banco y cuando salió este estudio.
Entonces, nada, para que veáis lo importante de la microbiota. Se ha encontrado también que ciertas bacterias intestinales están involucradas y están relacionadas con la descomposición y la absorción de nutrientes, incluido el hidrato de carbono y la grasa, ¿vale? El hidrato de carbono es lo que decimos que está asociado a la resistencia a la insulina. Entonces, una microbiota alterada puede influir en la forma en la que nuestro cuerpo extrae los nutrientes o los digiere. O extrae la energía de los alimentos. Entonces, esto puede contribuir al desarrollo de obesidad, ¿vale? Porque al final el modo de extracción de la energía es diferente en una persona con obesidad en una persona que tiene un peso normal. Y, y esto también puede hacer a su misma vez que si ya de por sí tienen una microbiota diferente y esta microbiota se va a descomponer o va a digerir la comida de una manera diferente, eso a su vez va a promocionar aún más la obesidad. Entonces, al final, siempre en alimentación y nutrición hay muchísimos círculos viciosos y es súper complicado salir de ellos. Y por desgracia, siempre somos así, como que todo se retroalimenta, ¿vale? Entonces, también para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, por último, que conozca también que la microbiota intestinal puede influir en el equilibrio de la inflamación del cuerpo, ¿vale? En personas obesas se ha visto también que un aumento de la inflamación crónica de bajo grado, que esto es algo que se produce en personas con muchísima o con una gran cantidad de grasa, que se produce inflamación, se cree que puede contribuir también al desarrollo de enfermedades metabólicas, ¿vale? Entonces, al final es otra relación, ¿no? La microbiota puede afectar a la inflamación. Esa inflamación puede hacer que tengamos mayor sobrepeso o incluso ese sobrepeso puede producir mayor inflamación y esa inflamación eh, puede hacer que se altere nuestra microbiota y todo eso está relacionado con el desarrollo de enfermedades metabólicas. ¿Vale? Pasaríamos, perdón, que se ha cortado. Eh, bueno, y pasamos al concepto de fibra y ácidos grasos de cadena corta. Bueno, aquí lo que comentábamos anteriormente, ¿vale? Las bacterias intestinales son capaces de fermentar la fibra o de digerirla, eh, ya que no ha podido ser digerida en el estómago y el intestino delgado, ¿vale? Durante esta fermentación, las bacterias descomponen la fibra y producen o obtienen otros componentes que serían entre los que serían los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Producen otros tipos de componentes, pero uno de ellos sería esto, ¿vale? Entonces, aquí en la imagen podemos ver, pues eso, ¿no? Un poco el proceso que comentábamos. De la dieta, la fibra que obtenemos pasaría directamente al intestino grueso y aquí podemos ver que la flora intestinal produce o fermenta la fibra, perdón, para producir los ácidos grasos de cadena corta y los principales que destacarían sería el acetato, el propionato y el ácido butírico. Estos nombres no hace falta que lo aprendáis, pero simplemente para explicaros ahora un poco los beneficios que tienen, ¿vale? También importante que estos componentes se ha visto que alimentan los colonocitos, ¿vale? Que son las células del colon, y también disminuyen la inflamación. Y a su vez pasan a través de la vena porta y llegan al hígado, ¿vale? Y aquí se distribuyen por todo el cuerpo. Se ha visto que también están siendo beneficiosos, se está viendo beneficio, por ejemplo, en la disminución del colesterol, ¿vale? Por eso tan importante, o por eso se estudia o se dice que para disminuir el colesterol, una de las soluciones en cuanto a alimentación es aumentar el consumo de fibra, ¿vale? Entonces, bueno, centrándonos en eso, en los ácidos grasos que se producen, teníamos acetato propionato y ácido butírico. Estos ácidos grasos de cadena corta, como decíamos, son absorbidas por las células del colon y pueden tener efectos beneficiosos para la salud. ¿Cuáles son esos efectos beneficiosos? Bien, pues tenemos que el acetato y el propionato tienen propiedades antiinflamatorias y mejoran la función de la barrera intestinal. Esto es súper importante para personas que tienen problemas de mala absorción, ¿vale? Todo lo que serían intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, todo lo que sea distensión abdominal, inflamación abdominal, todo lo que está relacionado con hinchazón, por así decirlo, en la zona abdominal,
estos componentes se ha visto que son muy beneficiosos porque mejoran la barrera intestinal, ¿vale? Al final la barrera intestinal tiene que estar como muy juntita todo, como muy saludable. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos una mala alimentación se producen como huecos en esa barrera. Entonces, esos huecos hacen que absorbamos peor los alimentos, que se produzca la intolerancia a la lactosa, a la fructosa. Entonces, estos componentes, los ácidos grasos de cadena corta, o en este caso el acetato y el propionato, lo que hace es que reducen o mejoran esos huequecitos que se han creado y reparan la barrera intestinal, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. Y, por ejemplo, el ácido butírico, eh, el beneficio que daría o que tendría sería que es una fuente de energía importante para las células del colon, lo que decíamos, para los colonocitos, y se ha visto que también reduce el riesgo de enfermedades intestinales, entre ellas el cáncer de colon, ¿vale? Por eso también como efecto protector siempre se recomienda la fibra, ¿vale? El consumo de alimentos al final que se suele recomendar es fruta, verdura y fibra en general, ¿vale? Y bueno, comentaros también que los ácidos grasos de cadena corta pueden influir en el metabolismo energético y regular el apetito, ¿vale? Se ha visto eso, que los ácidos grasos de cadena corta pueden afectar incluso a la liberación hormonal y afectar a las hormonas que están relacionadas con el apetito, ¿vale? Lo que podría influir en la ingesta de alimentos y en el control del peso corporal. Esto también es bastante importante. Ya hemos estudiado las hormonas, ya hemos estudiado la regulación del apetito a nivel hormonal, a nivel emocional. Entonces, con esto ya podemos ver también cómo puede afectar el simple hecho de consumir fibra en algo como la hormona, por ejemplo. Y esto es a través del mecanismo que hemos comentado de la vena porta y del hígado, ¿vale? Del hígado se van a ir distribuyendo los ácidos grasos de cadena corta a otros órganos diferentes y podemos llegar a eso, a tener esa regulación en cuanto al apetito y en cuanto a nivel hormonal, ¿vale? Y con la consiguiente relación que tiene en cuanto al peso, aumento de peso o pérdida de peso en este caso, ¿vale? Y bueno, por último, pasaríamos a los micronutrientes, ¿vale? En cuanto a la microbiota, tenía muchísima más información, al final se me estaba yendo un poco de madre, lo he resumido mucho, ¿vale? Porque lo que os comentaba, al final hay tantísima información y se está estudiando todo tanto, y el problema es que también hay muchos estudios que no ven nada. O sea, no se ve que sea malo en ningún momento, pero hay muchos estudios que no ven nada. Entonces, claro, esto también, pues bueno, tampoco conviene mucho seguir perdón, seguir explicando, seguir viendo cosas si a lo mejor en la mitad de estudios han visto que sí, que tiene beneficio y en la otra mitad no se ve nada. Entonces, todo también como muy relativo, ¿vale? Pero bueno, simplemente, sobre todo quería comentar el tema de la fibra, que creo que es lo más importante y es lo que sí que se ha visto, que tiene muchísimos beneficios en cuanto a la microbiota, ¿vale? Y bueno, pasando ya a los micronutrientes, vamos a hablar sobre todo de dos, ¿vale? Calcio con vitamina D y omega 3, ¿vale? Entonces, centrándonos en el calcio y en la vitamina D, os lo pongo juntos porque eh, la vitamina D es súper importante para la absorción del calcio, que esto imagino que ya lo sabréis, ¿vale? Entonces, bueno, explicar aquí un poquito el funcionamiento o también la absorción. Ya sabemos que para la vitamina D es súper importante que haya sol, ¿vale? Si no hay sol, no se absorbe la vitamina D. ¿Esto por qué pasa? Porque, bueno, nosotros a través de la dieta lo que tenemos es vitamina D3, este componente que tenemos aquí, este nombrecito que tenemos aquí. Esto nuestro cuerpo no lo absorbe, ¿vale? Entonces necesitamos la acción de los rayos UVB y UVA para que esta vitamina D3 pase a ser esto, 25 hidroxilasa, ¿vale? Que es como otro nombre de llamar a la vitamina. Una forma de la vitamina D3 que sí que la absorbemos, ¿vale? Entonces, de esta manera, a través de la piel, producimos o generamos eh, como lo diría, degradamos la vitamina D3 en este componente y luego en el hígado también de este componente lo pasaríamos a este, el 25OH-D3, que este es el que hace todas las funciones en el cuerpo, en el organismo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos este componente ya producido, pues bueno, pasaría a los riñones para llegar a los huesos y al intestino, ¿vale? La parte que llega a los huesos, fenomenal, pero
la parte que llega al intestino se utiliza o la función que tiene es como transportador del calcio hasta el hueso, ¿vale? Que sería lo que tenemos aquí. Em, Aquí lo que perdón, el efecto que tiene la vitamina D precisamente es hacer como de transportador, ¿vale? Como de cochecito, digamos, que coge al calcio y se lo lleva hasta el hueso, porque digamos que por sí solo no sabe llegar, por así decirlo. Entonces, eso, el funcionamiento que tiene es como transportador, ¿vale? Entonces, si el calcio no está unido a la vitamina D, no tiene manera de llegar al hueso. Por eso es tan importante. Al final, toda la suplementación de calcio que se hace, se debería hacer con vitamina D. Es cierto que no tiene por qué hacerse de manera endógena. Si tenemos un buen consumo de vitamina D, no sería necesario. Pero, pero eso, es importante que lo, que lo conozcamos, ¿vale? Entonces, pues eso, al final, calcio y vitamina D, súper importante para que el calcio llegue al hueso, ¿vale? Esto también no lo voy a desarrollar mucho, pero esto también puede tener un efecto importante en la glándula del tiroides, porque o sea, cuando el tiroides detecta que, perdón, cuando tenemos poca ingesta de vitamina D, se acumula mucho calcio en el intestino, porque no se lleva hasta el hueso. Entonces, el tiroides detecta que hay mucho calcio, entonces intenta producir hormonas o intenta producir como otros mecanismos que al final lo que estamos haciendo es como sobre expresar determinadas hormonas y hacer que el tiroides esté trabajando en exceso, ¿vale? Y esto a la larga puede llegar, no va a producir hipotiroidismo, por supuesto, pero todo este concepto que se escucha como de hipotiroidismo subclínico esto al final lo que quiere decir es que está producido por otra cosa, no es que el tiroides haya dejado de funcionar por sí solo, sino que se ha producido por algo que en el cuerpo no está funcionando bien y esto puede ser una de esas cosas, ¿vale? No hay una relación directa, por supuesto, pero puede ser uno de los motivos por los que el tiroides pueda dejar de funcionar, porque al final lo estamos forzando a trabajar mucho para producir esa hormona simplemente porque hay un exceso de calcio, ¿vale? Entonces, bueno, esto os lo he resumido muchísimo porque no es tan así, pero bueno, simplemente comentaroslo para que lo conozcáis, ¿vale? Entonces, bueno, hablando ya un poquito más de los beneficios, de lo que nos interesa, importante, el calcio es esencial para la salud ósea, esto ya lo sabemos, y la vitamina D ayuda a la absorción y a la utilización del calcio en el cuerpo. Sin la vitamina D no nos serviría de nada. Importante también en pacientes con cáncer, especialmente los que han tenido tratamiento con quimio o tratamiento hormonal, pueden experimentar una disminución ósea, ¿vale? Y tener mayor riesgo de osteoporosis, que esto imagino que ya lo sabréis también. Entonces, un consumo adecuado de calcio y vitamina D puede ayudarnos a mantener la salud ósea, ¿vale? Y prevenir la fractura o prevenir el riesgo de fractura. Esto no es la panacea, no es milagroso, ¿vale? No lo revierte. Cuando ya hay un estado de osteoporosis, es muy difícil de eliminar, pero sí que nos ayuda muchísimo a que la situación no vaya avanzando y que en caso de que no tengamos osteoporosis, no la pare, ¿vale? Puede ser que aparezca, pero lo ideal es que aparezca cuanto más tarde mejor, ¿vale? En recientes estudios también se ha visto o se ha encontrado que niveles adecuados de vitamina D se están asociando con una menor incidencia de metástasis ósea en algunos tipos de cáncer, como podría ser el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Pero esto también está como solo se ha visto en un par de estudios y no se sabe hasta qué punto podría llegar a ser efectivo o no, ¿vale? Pero bueno, a mí, como he comentado en otras veces, ¿no? Que me parece súper interesante y me gusta mucho ver todo lo que se está investigando, ¿no? Todos los campos abiertos que tenemos. Y luego importante que tanto el calcio como la vitamina D juegan un papel súper importante en el sistema inmune, ¿vale? Y esto sí que también está muy estudiado, sobre todo con la vitamina D. Ahora está habiendo muchísima, eso creo que ya lo comentamos con el tema de los mitos, muchísima investigación de vitamina D y sistema inmune, ¿vale? Porque se ha visto también que es súper importante y ahora con la epidemia que hay de déficit de vitamina D, está todo como todo el mundo muy alarmado de a ver qué pasa, a ver cómo afecta a la vitamina D al sistema inmune, cómo suplementarlo, cómo reforzarlo y ver qué efecto tiene eso en el cuerpo, ¿vale? Pasaríamos al omega 3. El omega 3, bueno, es un tipo de ácido graso esencial
que se encuentra en alimentos grasos principalmente, ¿vale? Se ha estudiado muchísimo porque tiene un efecto potencialmente beneficioso en la salud como papel antiinflamatorio, ¿vale? Algunos estudios preclínicos, que esto lo que quiere decir que son pues, como muy iniciales, estudios iniciales que no están muy avanzados, han demostrado que los ácidos grasos omega 3, principalmente los que se destacan son el EPA y el DHA, que esto igual otros nombrecitos que no hace falta que os aprendáis, pero por si lo leéis, que esto sí que se está viendo bastante últimamente, pueden modular la respuesta inflamatoria, reduciendo la producción de sustancias inflamatorias y también promueve, o sea, potencia la producción de sustancias antiinflamatorias. Entonces tiene los dos efectos, ¿vale? Disminuye la citoquina proinflamatoria, que es como se llama, y potencia la producción de moléculas antiinflamatorias. Entonces esto nos da un doble beneficio, por así decirlo. El omega 3 también puede modular la respuesta del sistema inmune, ayudando a regular precisamente la inflamación y una mejor respuesta inmunitaria. Al final esto también está como relacionado en cadena. Esto puede tener efectos beneficiosos en la prevención y el manejo de enfermedades autoinmunes. Se estaba estudiando mucho para enfermedades como por ejemplo la celiaquía, que al final es una enfermedad autoinmune, y otro tipo de enfermedades, ¿vale? Y sobre todo eso, el omega 3, la principal relación que hay es omega 3 y inflamación, ¿vale? Y cualquier patología que pueda conllevar inflamación. Otro de los beneficios que sí que está ya bastante demostrado y donde más evidencia hay, diría yo, es en el consumo de omega 3 en relación a la salud cardiovascular, ¿vale? Em, Al final se ha asociado y se ha visto que el omega 3 disminuye los niveles de triglicéridos, disminuye la presión arterial, que esto estaría relacionado con la hipertensión, y previene también la formación de coágulos. Entonces, esto a nivel cardiovascular es súper beneficioso, ¿vale? Y por último, se ha visto también en varios estudios que puede utilizarse como tratamiento complementario para la neuropatía periférica. Esto igual lo estuve investigando yo hace un poquito, o sea, estuve leyendo mucho sobre este tema porque me resultaba como muy interesante, sobre todo en eso, en el efecto secundario de la quimio, como es la neuropatía periférica, el cómo tratarlo, ¿no? Porque al final ya sabemos que no hay un tratamiento como tal para la neuropatía. Al final se intenta dar con una visión un poquito más holística, como se suele llamar, o como una visión un poquito más general, eh, porque no hay un tratamiento médico como tal. Al final lo que se intenta es que a través del ejercicio, a través de la alimentación y a través de determinados tratamientos, como puede ser incluso la acupuntura, que no sé si lo había escuchado, pero también parece que beneficia bastante en cuanto al tratamiento de la neuropatía, eh, como que al final se intenta que ese sea el método de tratamiento, no un tratamiento como tal, sino como ese enfoque a nivel de ejercicio y alimentación. Entonces eso, vemos que puede ser beneficioso, ¿vale? Al final, por ejemplo, el tema de la acupuntura, que no sé si lo habéis escuchado, pero creo que uno de los beneficios, uno de los resultados que obtiene precisamente es como liberar sustancias antiinflamatorias. Entonces, al final está todo como muy relacionado, ¿vale? Igual, no hay mucho resultado definitivo, pero parece que se está viendo que la suplementación con omega 3 puede ayudar a los dolores articulares, sobre todo en cuanto a la inflamación, ¿vale? Em, Esto, lo que tampoco está muy claro es qué cantidad o qué dosis de omega 3 se necesita para obtener este beneficio, ¿no? Al final está muy bien que tengamos estos estudios, pero primero, hay que ver la calidad de ese omega 3, si lleva más cantidad de EPA, más cantidad de DHA, si lleva los dos en combinación, si lleva otro, porque hay otros tipos de omega, otros componentes del omega 3, qué dosis se necesita. También el origen de este omega 3, porque podemos tener omega 3 de origen animal, como sería el aceite de pescado, que al final es el más estudiado, pero también para aquellas personas, por ejemplo, vegetarianas, se están también ahora desarrollando suplementos de omega 3 de origen vegetal, ¿vale? Entonces hay que ver eso también si el omega 3 de origen vegetal tiene el mismo efecto que el de origen animal, si no, si hay que complementarlo de alguna otra manera, ¿vale? Y la dosis, qué dosis necesitaríamos y ver también si con alimentación podríamos llegar a estas dosis sin necesidad de suplementación externa, ¿vale? Todo esto igual, hay que investigar mucho y intentar sobre todo sacar protocolos que nos digan esto hay que hacerlo así, de esta dosis, de esta manera
y que podamos ponerlo en funcionamiento, ¿vale? Al final el problema de la alimentación sobre todo es eso, que no existen protocolos o no existen fórmulas milagrosas al final, porque no las hay, pero sí que lo ideal sería intentar llegar a un momento o una situación en la que pudiésemos establecer como esos protocolos que nos digan en qué cantidad tomarlo, de qué manera y cómo, ¿no? Que al final es donde nos pasa siempre, que sí, que hablamos muy bien de los beneficios, pero vale, Esther, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me lo tomo? ¿Qué hago con esa información? Pues eso todavía está un poco por ver, ¿vale? Y bueno, para ir terminando, esta charla la he hecho un poquito más corta, ¿vale? Ya que es la última, os dejo descansar. Y aparte que creo que hay información también un poquito más densa. Entonces, bueno, para terminar, por aquí os dejo alimentos que tienen calcio y vitamina D y alimentos que tienen omega 3, ¿vale? Alimentos que tienen calcio, principalmente lácteos, leche y yogur, pan, hortalizas verdes o verduras, que principalmente sería el brócoli, la espinaca y el repollo, ¿vale? Acelgas creo que también, la col rizada también, todo lo que sea así como de hoja verde o hortaliza verde sería una buena fuente de obtención de calcio. Por ejemplo, igual en personas que no comen pescado o que son vegetarianas o que no les gusta el pescado, alérgico al pescado, en fin, todo este tipo de, perdón, al pescado, al lácteo, perdón, ya me había ido yo a la vitamina D. Es una muy buena opción de obtención del calcio, ¿vale? Para aquellas personas que no toman lácteos. Em, Frutos secos, sobre todo la almendra, ¿vale? También súper importante para la gente que no toma lácteos. Y sardina. En cuanto a las sardinas, también lo que se ha visto es que el mayor beneficio lo aportan las sardinas en conserva, las latitas de sardina, porque como también llegamos a tomar un poquito de la raspa, por así decirlo, al final la mayor cantidad de hecho, uno de los alimentos que más cantidad de calcio tiene son las sardinas en conserva. Lo que más que la leche y más que el alimento que más calcio tiene son las sardinas. Pero al final eso, no todo el mundo consume sardina en conserva y no siempre nos comemos la raspa, por así decirlo, pero bueno, como está tan blandita es muy fácil de consumirla y como se ha degradado un poquito y se ha ablandado, ese calcio también se libera y puede llegar a estar un poquito en la carne del pescado, ¿vale? Pero esto, alimento 10 en cuanto a calcio. Y en cuanto a vitamina D, principalmente pescados azules, pescado graso, lácteos, sobre todo leche y queso y huevos, ¿vale? Al final, tener en cuenta que la vitamina D es una vitamina liposoluble, o sea, se disuelve en grasa, se absorbe en grasa. Si no tenemos grasa, no se va a absorber igual de bien. Entonces, por eso al final los alimentos que la contienen, por lógica, son alimentos ricos en grasa, ¿vale? Principalmente van a ser pescado graso, lácteos grasos y huevos. Aquí con los lácteos pasa con la leche desnatada. Al final a la leche desnatada se le suele enriquecer la vitamina D y el calcio, se le suele añadir. Lo que pasa es que hay veces, no sé esto si a nivel de tecnología alimentaria, si ha habido algún cambio, pero yo recuerdo que cuando lo estudié, esto es un poco asqueroso, pero si cogemos un cartón de leche desnatada, una vez ya gastado, lo cortamos por la mitad y lo abrimos, en el fondo se pueden ver pozos. Esos pozos suele ser el calcio y la vitamina D que ha precipitado, porque no se disuelve al no haber grasa, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante y por eso casi siempre los nutricionistas, la leche que recomendamos son leche semi y leche entera. O sea, muy rara vez se va a recomendar la leche desnatada, que tan extensamente se ha recomendado por médicos durante tantísimo tiempo. Entonces, esto no hace falta que lo hagáis. A lo mejor ya no se ha conseguido que se absorba mejor. A lo mejor ya no se ve, pero, pero esto es así, ¿vale? Entonces es súper importante y priorizar sobre todo consumo de leche semi y entera, ¿vale? Y en cuanto al omega 3, obtenemos como alimento, perdón, como alimento fuente de omega 3, los pescados azules, principalmente salmón, atún y sardina, los frutos secos, principalmente nueces y almendras, sobre todo nueces, las semillas de lino y chía, una cantidad súper importante de omega 3 y aceite de oliva, ¿vale? Y aquí os he dejado esta imagen que a mí me ha encantado porque encima es de como una asociación de pescadores de Almería, que es de mi tierra, y eso, y lo que han hecho ha sido como elaborar esta tablita con la cantidad de omega 3 que lleva cada ración de pescado, ¿vale?
Entonces vemos que por orden, el atún, el boquerón, la sardina, la caballa y el salmón. El salmón siempre es uno de los que más se recomiendan, porque es verdad que yo creo que quizás sea el más fácil de comer, ¿no? Y también el que normalmente en más cantidad tomamos. Al final, para comer omega 3 a base de sardina y boquerones, pues necesitamos comer mucho. Entonces, bueno, simplemente para que lo tengáis también como referencia, ¿vale? Todos los pescados con la cantidad de omega 3 que tienen. Y, y nada más, con esto lo daríamos por terminado, ¿vale? Espero que os haya sido de interés. Ya digo que la he hecho un poquito más resumida, ¿vale? Para dejaros descansar también, que estaréis ya en modo vacaciones. Y nada, daros las gracias por, bueno, por haber compartido conmigo estas formaciones. La verdad que me lo he pasado súper bien. Me han gustado muchísimo prepararlas y darlas con vosotras. La verdad que no pensaba que lo fuese a disfrutar tanto, pero al final es lo que tiene, ¿no? Que al final como es lo que me, aparte de que es lo que me gusta, es lo que yo trabajo y es lo que me encanta de todo lo que yo leo, que vosotras podáis aprender y sobre todo que le podáis sacar partido, ¿no? Entonces, nada, que eso, que muchísimas gracias, que cualquier duda que tengáis, que me escribáis sin ningún tipo de problema. Aquí os dejo mis datos de contacto, aunque ya tenéis mi número y mi email, pero bueno, os dejo si queréis localizarme por la página web, Instagram y Facebook, ¿vale? Que de vez en cuando subo algo de contenido y nada más, que cualquier duda, eso, que aquí estamos, ¿vale? Y que espero que hayáis disfrutado tantísimo como he disfrutado yo. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto, ¿vale? Un besito, chao.